Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Jesús prefiere un enfrentamiento, pues es necesario enseñar que todas las leyes, incluso las que son palabras de Dios, están al servicio de la persona humana, y que las leyes más sagradas tienen sus límites cuando se presentan otros deberes más urgentes. Con estos pensamientos, recibamos al Padre Víctor Luis Cabañas, que en el nombre de Cristo Jesús presidirá la Santa Celebración Eucarística. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Peregrina de Dios, vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, nos ponemos ante el Señor y nos reconocemos pecadores y por eso le pedimos perdón humildemente. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, para que cuantos hemos creído en Cristo alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, me alegro de poder sufrir por ustedes y completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, para bien de su cuerpo que es la Iglesia. En efecto, yo fui constituido ministro de la Iglesia porque de acuerdo con el plan divino he sido encargado de llevar a su plenitud entre ustedes la palabra de Dios, el misterio que estuvo oculto desde toda la eternidad y que ahora Dios quiso manifestar a sus santos. A ellos les ha revelado cuánta riqueza y gloria contiene para los paganos este misterio que es Cristo entre ustedes, la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a Cristo exhortando a todos los hombres, instruyéndolos en la verdadera sabiduría, a fin de que todos alcancen su madurez en Cristo. Por esta razón, me fatigo y lucho con la fuerza de Cristo que obra en mí poderosamente. Sí, quiero que sepan qué dura es la lucha que sostengo por ustedes, por los de la Odisea y por tantos otros que no me conocen personalmente. Mi deseo es que se sientan animados y que, unidos estrechamente en el amor, adquieran la plenitud de la inteligencia en toda su riqueza. Así conocerán el misterio de Dios, que es Cristo, en quien están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba, alma mía, al Señor, Alaba, alma mía, al Señor, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos,
que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si se sanaba en sábado, porque querían encontrar algo de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, dijo al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y quédate de pie delante de todos. Él se levantó y permaneció de pie. Luego les dijo: yo les pregunto, ¿está permitido en sábado hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o perderla? Y dirigiendo una mirada a todos, dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó sana. Pero ellos se enfurecieron y deliberaban entre sí para ver qué podrían hacer contra Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué linda es esta lectura que acabamos de hacer. Jesús, una vez más, que entra a la sinagoga, peña de Yeikuamo y Guriayepa, ñañemonguetama, Guribaisapa, peña de Yarando Putai. Va, escucha la palabra de Dios, predica también. Capítulo 4, ¿verdad? Ahí nos hablaba muy bien cómo Jesús entra en la sinagoga, se sienta, le pasan el libro de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha consagrado. Vaya va peñan de Yara, o ya por la interpretación. Quiere decir que Jesús también predicaba en la sinagoga del Antiguo Testamento. Y así entonces entra en esta sinagoga y comenzó a enseñar. Muy bien, hasta ahí todo bien. Pero allí había un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Ben Yamin. Yad quiere decir mano. Yamin, Yad, Yamin, plural, quiere decir la derecha, la mano derecha. Y Ben, bueno, ese ya es el nombre, ¿verdad? Ese ya es palabras más unidas, ¿verdad? Ben quiere decir hijo. Ben Yamin, Benjamín, que dice el hijo de la mano derecha. Pero Abe Yamin solamente, es decir, la derecha, la mano derecha. Que tenía, dice, paralizada. Pero ¿qué quiere decir, queridos hermanos, esto que tiene la mano derecha paralizada? ¿Y dónde? En la sinagoga. Sinagogues quiere decir el lugar de encuentro. Quiere decir la comunidad, queridos hermanos. Quiere decir que nosotros somos los que estamos paralizados de una o de otra manera. Somos nosotros los que estamos enfermos entonces.
los que estamos anquilosados, los que al final de cuentas nos quedamos cerraditos aquí, no somos capaces, como dice el Papa Francisco, pecenas, amigo, tapejona, pelle oyanánigo, hasta pejó, peyapo, iglesia en salida, ¿viste? Sinagogues, comunidad en salida, hay que salir, hay que traer, no se queden paralíticos. El paralítico, bueno, puede caminar, upea con la isean de ejina, upea la isean de ejina, amor en yuhubea, haré yuhube tu baobe, ahí le estás encontrando, en ese lugar de la reunión, estoy encontrando a gente paralizada, gente con la mano paralizada. No mongu ella, cuando mongu ella va evento y apoya la mano, ¿qué significa? El brazo, ¿qué significa? Significa acción, significa fuerza, significa el poder de Dios. Tu brazo poderoso, ya de lleva. O sea, estas son simbologías, para eso tenemos que mirar desde lo que se dice la semiótica, lleva. Las simbologías son muy importantes para poder interpretar y saber, anila ya pointe, ya cualquier cosa. Sino que entender que es la fuerza de Dios y la derecha, el cetro. Yande oigo ya lleva, el que llevaba el cetro rompió ya del año de himno nacional, lleva. Es decir, el poder, la esclavitud, la fuerza. Pero aquí esa mano está paralizada. Quiere decir que diga tú ya pon va ebe, doku ei, de po acá en va ebere. Diga tú yo mongu Ustedes cuántas veces habrán visitado o conocen, ¿verdad? Esa realidad, por ejemplo, de algunos hermanos nuestros que le agarra, por ejemplo, la famosa hemiplegia, ¿verdad? La mitad de su cuerpo, o la izquierda, o no, creo que la izquierda normalmente, ¿verdad? Que se le queda, ¿verdad? Ahí le agarra algo paralizado. Pocas veces llega a visitar Bellagua, a lleva. A ya por la fisioterapia, ya por de todo, fisioterapeuta, ya por la fisioterapia, mía, los músculos. ¿Y cómo nos hallamos cuando ahí dice, ya omongu ema la icua, y bueno, se dan cuenta, queridos hermanos, lo importante de aquello que significa estar en movimiento. Es la fuerza de Dios, es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios se mueve, se mueve dentro de mi corazón, se mueve dentro de mi vida. Peñande yara petumarangatu, ayepamba eishaba, ñandemo knijamba eishaba, ñande huerowata, dentro de nuestra comunidad. Pero aquí Jesús entra y encuentra a uno que tenía la mano derecha, todo el poder de su vida, todo el poder de lo que él puede hacer por la comunidad, paralizada. ¿Cuántos de nosotros tenemos tantas riquezas, talentos, tenemos el poder que Dios nos ha dado para poder movilizar nuestras comunidades, nuestras familias? Ya eres paitenio. De por ya es señadela y taoiga tena landorecoyan va ebea lleva pejeco bebe, porque ñande yara o me embaitema me coñande. El que dice sean en goshigondarecoy, ese le está desafiando a Dios mismo. Es un malagradecido. ¿Por qué? Y porque prefiere quedar con la mano paralizada, con la vida paralizada. No se está arriesgando, no se quiere lanzar. En síntesis, es un tremendo egoísta. Se encierra en sí mismo, queda ahí en su mundito. Bueno, aquí entonces están los famosos escribas y fariseos. Observan atentamente a Jesús cuando alguien quiere mover, cuando alguien quiere sanar, para ver si sanaba en sábado. Y esa es justamente una de estas parálisis que tenían en ese momento y que nosotros también tenemos. Nosotros también tenemos. Algunas veces, algunos me gusta, y por ejemplo, eso que el mismo Papa dice, ¿verdad? Iglesia en salida. Y bueno, no sé qué se puede decir, ¿verdad? Tal vez tenemos que justamente pedir aquí al Señor que nos cure de nuestra parálisis entonces. Porque querían encontrar algo de qué acusarlo. A Jesús también lo acusan, ¿verdad? Por su iglesia en salida, porque Jesús quiere que uno se mueva, que salga de esa parálisis. O sea que no era el Papa Francisco nomás el que dice eso. Jesús ya iba a entonces. Allá iglesia en salida, anila pepe, anquilosado, pendenatao bebejina. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, se dan cuenta,
Esto ya es parálisis interior. Dijo al hombre, levántate, quédate aquí delante de todos. Él se levantó, permaneció de pie. Luego le dijo, yo les pregunto, ¿está permitido? Aquí viene el cuestionamiento del Señor, que es un cuestionamiento también para nosotros. ¿Será que nosotros preferimos, o sea, esta es la famosa pregunta retórica, ¿ustedes quieren permanecer paralíticos o quieren ser verdaderamente cristianos en síntesis? ¿Verdad? Si está permitido sanar o no sanar en el día sábado. Porque eso significa quedar en vos mismo, quedar en tu egoísmo, no darle la posibilidad para que se cure esa persona. Y dirigiendo una mirada a todos les dijo, extiende tu mano. Ahí está la fuerza y el poder del Señor. Peñan de Yara este día, e iñan de oveja. Hoy cuame eñan de, hoy cuame eñan de, aña se mi hanguaya pemba asubia lleva. Y que tu hanguaya la yaquera. Y entonces nos dice, extiende tu mano. No te quedes paralítico, hijo mío, extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó sana. Qué lindo. Cuando nosotros escuchamos entonces la voz de Dios, extendemos la mano. Pero para eso tenemos que escuchar y hacer ese esfuerzo. No quedarnos paralizados. Pero ellos se enfurecieron y deliberaban entre sí para ver qué podían hacer contra Jesús. Upea, ya es yagoan. Porque ojalá que nunca esto suceda entre nosotros. Deliberar contra los hermanos que quieren ayudar y que quieren, aunque sea ese granito de arena, ayudar para la construcción del reino. Lleva, aníguenala ya deliberar contra nuestros hermanos porque estamos deliberando contra Jesús, porque Jesús está sanando. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos, Señor, ayúdanos a ser fraternos. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por nuestra Iglesia, para que enseñe siempre la sabiduría de Dios y todos lleguemos a la madurez cristiana. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por los consagrados en la vida religiosa, para que encuentren en el Señor el refugio y la fuerza para llevar el amor cristiano por el mundo. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por las autoridades de nuestro país, para que promuevan el bienestar social y el desarrollo de los pueblos. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por nuestros enfermos, para que el Señor les restablezca la salud y la esperanza. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y vivan la alegría del Evangelio. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Para todos nosotros, para que actuemos sin prejuicios ni juzguemos a nadie por sus apariencias. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Dios Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oh, racimo divino, que naciste del viñedo de esta tierra, manifiesta tu fruto, bendito de la tierra, que será la sangre del Señor. Bendito seas, Padre nuestro, por tu amor inefable y asombroso. Nos devuelves estos dones
espigas floreces al Señor. Serás cultivado y amasado por los hijos para ser el cuerpo del Señor. Bendito seas, Padre nuestro, por tu amor inefable y asombroso. Nos devuelves estos dones convertidos en tu Hijo, alimento y bebida de salvación, de salvación. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos. Y por la participación en la Eucaristía, ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos, unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan,
Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos ya a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos, Señor, la paz, la alegría, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañandeñara o besara Eipe ama Angai para pui Ore por yaku bareko
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Tené confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Y el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Señor nuestro, que alimentas y vivificas a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo, concédenos aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado, que merezcamos participar siempre de su vida divina. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a dirigirnos a nuestra Madrecita, la auxiliadora de los cristianos, y le encomendamos nuestra jornada. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengamos una hermosa jornada.
Ñandeyarañe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida caliente y al mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y a pesar puedo comprender
esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Espíritu se alegra en Dios mi Salvador, grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Mi alma se alegra en Dios mi Salvador, grandes maravillas
para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Rey de la creación, por siempre. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy leemos la carta que escribe San Pablo a los Colosenses. Estamos en el capítulo 1 del 24 al capítulo 2, versículo 3. Dios me nombró servidor, nos dice Pablo, entusiasta después de ser tocado por la gracia de Dios. Ciertamente que Pablo, después de una conversión pero tremenda, porque él era perseguidor de los cristianos, pero con la gracia de Dios ha sido tocado y ahora se vuelve un servidor. Incluso la palabra abad en hebreo, que significa esclavo, ese significa el servidor, el que se pone para servir, para ofrecer lo mejor de sí mismo a ese que necesita. Y Pablo se considera así: hermanos, me alegro de sufrir por ustedes, porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Por disposición de Dios he sido nombrado ministro
de ella al servicio de ustedes para dar cumplimiento al proyecto de Dios. ¡Qué lindo! Es Dios entonces el que llama. Es Dios entonces quien les da este proyecto a los cristianos, es decir, a cada uno de nosotros. Es Dios quien nos da a cada uno de nosotros esta llamada vocacional. Peñan de Yarañanatoy, Peñan de Yarañanerenoy, de bueno, aquí te pongo para que ofrezcas tu propia vida en servicio de los demás. Y Pablo justamente comienza diciendo, me alegro de sufrir por ustedes. Obeye igual, la ñandeña ñemoino lleva ñamba po mi hanguaisha ya po mi hanguaisha pe por a mí ñandera pichacuera reje catuete ñañanduta lleva pemba iba y niave, porque no nos van a dejar que todo sea dulce de leche, que todo sea fácil, quiere decir eso, que todo vayamos sobre como en un espejo, ¿verdad? Queridos, hoy la palabra de Dios nos invita también a ofrecernos, a ser capaces de sufrir por Jesucristo, pero siempre en bien de nuestra comunidad, bien de nuestros hermanos. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.